Empezaba a grabar. Bueno, siendo las 6:37 de la tarde del día 26 de septiembre, comienza la grabación de la clase Curso Complementario de Excel Intermedio para la Empresa Estatal de Seguridad. Bueno, entonces, recuerden ayer un poquito, mis queridos aprendices, qué era lo que estábamos viendo. Entonces, ayer empezamos con la guía número 3 que hace referencia a lo primero que teníamos era un gráfico en Excel. Ayer estuvimos mirando los gráficos, estuvimos mirando todo lo que correspondía, que era un gráfico, que simplemente es una representación visual de los datos o los valores que nos permiten hacer una interpretación o comparativa de forma visual. Yo les contaba a ustedes como anécdota que hay gente, por decir algo, en la empresa de donde yo venía de trabajar, que el gerente de la empresa no le gustaba ver información en tablas. Él decía, muéstrame la imagen, muéstrame el gráfico, muéstrame que yo entiendo más con eso. Entonces, miren que cuando ustedes vayan a trabajar un gráfico, el público objetivo de ustedes siempre van a ser las terceras personas. Y como ustedes tienen que proyectarle a ellos, ustedes le tienen que hacer entender de forma visual y de forma clara lo que ellos pretenden o lo que ustedes pretenden mostrar. ¿Listo? Entonces, miren lo que nos dice. Los gráficos en Excel son muy útiles para resumir o crear reportes de una gran cantidad de datos, haciéndolos más fáciles de interpretar. El objetivo de un gráfico en Excel es conseguir que la información se pueda mostrar de forma que todas las personas puedan entender. ¿Sí ven? Entonces, mire que siempre la guía o siempre usted en cualquier parte, si usted consulta algo por internet, ¿para qué sirve un gráfico? Entonces, miren que siempre les va a mostrar o a decir lo mismo. El objetivo de un gráfico en Excel es conseguir que la información se pueda mostrar, que todas las personas lo puedan entender de una manera razonable y lógica, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa con la lógica? Que ayer lo estábamos mirando y yo les explicaba a ustedes. La lógica la maneja cada uno de nosotros. Eso viene implícito con cada uno. Viene con el chip desde pequeñito que nos dieron, ¿cierto? Entonces, hay personas que desarrollan la lógica más que otras, ¿sí? Entonces, eso simplemente son maneras, son pasos que usted va a hacer para que la información se pueda ver mejor. Y hay personas que definitivamente usted mostrándole el gráfico de diferentes maneras no lo van a entender, ¿sí? Porque para darle gusto a todo el mundo es muy complicado. Eso es muy, pues, eso es una cosa muy tremenda. Entonces, usted siempre tiene que hacerlo, el gráfico, de una manera que sea entendible y digerible para todo su público objetivo. ¿Listo? Entonces, miren también lo que nos dice. Es decir, que nos va a facilitar la interpretación de informes y análisis de datos complejos. Cuando yo tengo mucha información, usted a través de un gráfico le puede hacer entender a una persona datos que son complejos, ¿sí? Entonces, miren que eso nos está diciendo. Listo. Mirábamos también los diferentes gráficos que existen en Excel, ¿cierto? Entonces, estábamos viendo una gráfica tipo pastel, ¿cierto? Que es una gráfica circular que sirve para dividir datos por sectores. Ayer lo mirábamos. Nos decía que es usual para presentar porcentajes y proporciones. Tenemos el gráfico de barras, ya sea vertical u horizontal, dependiendo la manera como usted lo quiera presentar. Decíamos que se conoce también como una gráfica de columna, ¿cierto? Y eso nos va, eh, ¿para qué nos sirve o qué queremos representar con eso? Eso nos va a servir para comparar dos o más valores. Esa es la mejor opción para usted presentar eso.
Mirábamos también una gráfica comparativa, que es una gráfica similar a las barras. ¿Cuál es la diferencia? Que radica en que los valores o cifras comparten un mismo espacio para comparar la información, ¿cierto? Le decíamos también que, por ejemplo, este tipo de gráfica nos sirve para representar los resultados de ventas por año, ¿sí? Miren ahí, yo lo tengo. También teníamos una gráfica lineal, ¿sí? ¿Y qué nos servía una gráfica lineal? Por ejemplo, yo quiero mirar las temperaturas. Yo les ponía el ejemplo de las neveras, ¿sí? Que en alguna oportunidad tuve por mirar que en la empresa Audifarma, que ellos tienen un montón de neveras y ellos tienen cada una de las neveras, las pueden vigilar a través de un software. Si la nevera no está congelando o se baja de la temperatura que tiene que estar entre 2 y 8, entonces automáticamente manda una alerta al computador para que la persona vaya y saque los medicamentos y los pueda trasladar a dónde y los pueda trasladar a otra nevera, ¿cierto? Entonces miren que este tipo de presentación yo puedo observar cambios de tendencia o de comportamientos, ¿cierto? Nos dice que se puede utilizar para variables cuantitativas, por ejemplo, series mensuales, trimestrales o anuales, ¿listo? Entonces miren lo que yo puedo hacer con eso. Luego mirábamos una gráfica con variables, ¿sí? Que eso es combinada con la gráfica tipo de barras. Miren que yo ahí la tengo, ¿cierto? Miren que también tenemos una línea que atraviesa las columnas, ¿cierto? Que cómo era que nosotros decíamos que era una línea de tendencia, ¿cierto? Nos dice también que ese tipo de gráfica es ideal para mostrar los ascensos o los descensos, el crecimiento o el decrecimiento de una tendencia o comportamiento. ¿Listo? También yo tengo una gráfica de anillos. También es conocida como una gráfica de dona. Y dice que este tipo de gráfica es la que utilizan en este momento que estamos en campañas políticas, ¿sí? Es muy utilizado ahí para mostrar la proporción en que algo está dividido, ¿sí? A ver cómo él va, el porcentaje de países con mayor población, los tipos de campañas publicitarias, entonces, que en uno ganó, que en el otro perdió, que en uno subí, que en el otro bajé, entonces miren lo que tengo, ¿cierto? ¿Y qué estábamos haciendo? Cuando estábamos mirando los tipos de gráfica, ¿sí? Pasamos a analizar o estábamos mirando este archivo que teníamos, lo que teníamos que ver todo con los gráficos, ¿cierto? Miren que ahí hemos tenido, hicimos dos prácticas con las dos primeras hojas, un gráfico inicial y un gráfico avanzado, ¿cierto? Entonces, un gráfico inicial, ¿qué es? Entonces, era tratarlo de hacer. Recuerden siempre lo que yo les digo, cada vez que a nosotros nos entreguen un cuadro, nosotros lo tenemos que analizar, verificar que cada una de las columnas, los identificadores de las columnas, yo lo tenga, ¿sí? Y que tenga la información completa, que no me falte ninguna información. Entonces, miren que ahí yo puedo observar que el primer cuadro yo lo tengo, ¿cierto? Entonces, miren que además ese cuadro que yo tengo ahí era de unidades vendidas, ¿cierto? Me estaba diciendo además que yo podía crear un gráfico personalizado. ¿Y qué era simplemente un gráfico personalizado? Pues que yo a través de unas teclas rápidas que se llaman el Alt más F1, yo podía ejecutar un gráfico y él automáticamente me salía. Pero ¿qué consideración yo debía tomar o debía tener? Que yo tengo que estar parado dentro de la tabla de los datos, porque miren que si yo estoy parado en una celda que no tiene absolutamente nada de información, y si yo le doy al F1, miren lo que me va a salir, ¿sí?
un gráfico completamente en blanco. ¿Y eso qué es? Nada. ¿Por qué? Porque yo no estoy parado dentro de los datos. Yo tengo que estar parado siquiera en algún dato de la tabla. Y miren que inmediatamente yo me paro y le doy el al F1, entonces miren que inmediatamente él me inserta un gráfico, ¿cierto? Entonces me inserta un gráfico con todo lo que yo tengo, ¿cierto? Miren que además de eso fue como empezamos a explicar. Miren que el gráfico me presenta tres opciones: un más, un pincel y un filtro, que yo los puedo ubicar al lado derecho o al lado izquierdo, dependiendo qué tan amplio pueda estar el gráfico para que se vea la información. Entonces, cada uno de esos botones tenía qué, tenía unas opciones. ¿Unas opciones de qué? Pues simplemente que me ayudaban a explicar el gráfico. Como que, miren que el más, pues simplemente dice elementos de gráfico. ¿Y cuáles son los elementos del gráfico? Pues simplemente los ejes. ¿Cuáles son los ejes? El eje X y el eje Y. Títulos del gráfico, títulos del eje, etiquetas de los datos, tablas de los datos, tablas de error, líneas de la cuadrícula, leyendas y líneas de tendencia, ¿sí? Entonces miren todo lo que teníamos. Yo les decía además, recuerden que cuando yo escojo el tipo de gráfico, estas opciones pueden aparecer más o pueden aparecer menos. Miren que en este lado, en este caso, como es un tipo de barras, miren que tengo cuántas, tengo varias cosas, tengo 2, 4, 6, 8, 9 opciones que yo puedo manipular. ¿Listo? Ahí lo tengo. ¿Qué más encontraba? Entonces yo encontraba, además de eso, que tenía el pincel. ¿Qué tenía? Era un estilo del gráfico. ¿Cómo un estilo? Miren que él, a través de la inteligencia artificial o del programa, ¿sí? Como ya todos esos programas están viniendo con IA, entonces miren que él me sugiere unos estilos. Entonces miren que yo tengo un estilo aquí que es este, pero yo puedo cualquiera de esos, lo puedo seleccionar y miren que automáticamente él me va a mostrar el gráfico como él me lo sugiere, ¿cierto? Entonces es muy diferente que a mí me sugiera un gráfico a que yo lo pueda entender y lo pueda explicar. Recuerde que usted es el que va a presentar y usted es el que tiene que saber cómo defenderse y cómo explicarle a su público objetivo qué es lo que usted quiso representar en ese gráfico. ¿Listo? Entonces simplemente son los estilos. Miren que yo también tengo otra pestaña. Aquí tengo el estilo y aquí tengo el color. Los diferentes colores que yo le puedo poner a qué? A mis barras, ¿sí? Entonces miren ahí todo lo que yo puedo hacer. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tengo yo? ¿Qué más tengo? Aparte de ese pincel, entonces miren que yo también tengo un filtro. Recuérdenme para qué me servían los filtros. Entonces recuerden que aquí yo estoy presentando todos los productos con los totales. Recuerden que si yo activo el filtro, yo puedo quitar algunas series, puedo quitar o algunos meses o algunos productos si a mí me los piden. Miren que yo puedo quitar el total. A mí me pueden decir, muéstreme solamente el producto 2 y el producto 4. Ah, listo, producto 2 y producto 4. Y miren que yo siempre tengo que darle a aplicar. ¿Para qué? Para que se vea reflejado lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Y miren que aquí cada uno de estos colores me representa qué, el mes que estoy representando. ¿Cuál en enero? ¿Cuál en febrero? ¿Cuál en marzo? ¿Cuál en abril? ¿Cuál en mayo? ¿Y cuál en junio? Entonces miren que aquí tenemos dos colores azules, pero miren que es mucha la diferencia. En enero siempre va a estar primero, el segundo que es febrero, ¿sí ven? Miren ahí,
siempre nos va a mostrar que ese es febrero. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estuvimos mirando con esas tres opciones. Luego de eso, denme un segundo, le doy por aquí la entrada a alguien. Bueno, Claudia, Cubillos, tienes la mano arriba. Cuéntame en qué te puedo servir. Sí, profesor, es que yo ayer no, Sí, pues el lunes no puedo estar en la clase, pero yo la vi sí, en YouTube. Y me sí, queda la duda de que cuando uno quiere sí. borrar el gráfico del todo, ¿por dónde lo hago? Ven, perdóname. Repíteme nuevamente que no te alcancé a escuchar. Si uno quiere qué, Yo quiero borrar, quitar todo el gráfico que inserté, ¿por listo, dónde lo hago? listo. Ponle cuidado. Yo le voy a decir deshacer. Miren que yo inserté este gráfico ahorita, ¿cierto? Miren que cuando yo tengo un gráfico seleccionado, él aparece unos puntos. ¿Sí te das cuenta? Unos puntos en todas las esquinas. Esto quiere decir que el gráfico está seleccionado. Si cuando yo tengo ese gráfico a mí no me gusta y lo quiero quitar, simplemente presionas desde el teclado la tecla suprimir. Miren que yo le doy suprimir y el gráfico se desaparece. Trátalo de hacer y me cuentas. Sí, señor. Listo, ahí sí te dio. Listo, perfecto. Sí, Eh, señor. Gracias. listo, denme un segundito que me están llamando del SENA. Sí, ya nuevamente estoy con ustedes. Gracias. Muchachos, qué pena. Ya volví nuevamente. Qué vergüenza con ustedes. Bueno, entonces, listo, Claudia. Entonces, completico, ¿cierto? Entonces ya sabes. Cuando tenemos eso, entonces yo me puedo parar en cualquier parte y simplemente, mire, cualquiera de los gráficos que usted seleccione, si usted le da a suprimir, él inmediatamente. Si usted se arrepiente de haberlo borrado, pues simplemente le doy deshacer y el gráfico vuelve otra vez a su normalidad. Bueno, ¿qué más vimos ayer? Ayer también vimos
en esta segunda hoja de gráficos avanzados, ¿cierto? Pero yo les decía, hombre, no digamos que sea algo avanzado, sino que yo les enseñé a ustedes cómo podemos utilizar en un gráfico, poner o insertar una imagen, ¿sí? Miren como en este caso, yo tengo estatal de seguridad. ¿Por qué? Entonces yo simplemente, si selecciono uno, mire que aquí lo tengo y yo simplemente a este le voy a dar clic derecho y dar formato a serie de datos, ¿sí? Miren que yo me metía en el barrilcito, en el relleno, me iba para relleno y aquí simplemente relleno con imagen o textura. Entonces, ¿qué era lo importante? Lo importante era que yo tengo que tener guardadas las imágenes en donde ya lo tengo que descargado, como yo les estaba explicando, yo los tengo que tener guardado en mi computador en la carpeta de imágenes. Miren que yo tengo estas dos imágenes, uno que le puse el barril y el otro que lo puse el pozo petrolero o petróleo, ¿sí? Entonces, una vez que yo los tenga guardados, pues yo ya puedo empezar a poner la imagen que yo quiera en cada barra. O si yo cogía una sola, ¿sí? Cualquiera de todas ellas, yo podía ir poniéndole una a una o todas inmediatamente, ¿cierto? Entonces, miren que hasta ahí vimos, estuvimos mirando, yo les puse a hacer una práctica con lo de las gráficas para que ustedes pudieran mirar cómo se hacía eso. ¿Listo? Bueno, y hoy ya vamos a continuar a ver si podemos terminar con esto. Entonces, miren que ahorita vamos a mirar, es la siguiente hoja que nos dice gráficos de barras internas. Entonces, miren aquí. Entonces, yo primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar mi información que yo tengo. Recuerden, Excel es la herramienta de análisis más poderosa que tiene Microsoft. ¿Listo? Bueno, entonces miren que yo tengo aquí el análisis de ventas del año 2021 por vendedor. Listo. ¿Qué tengo? Tengo los vendedores. Tengo a Erika Jimena, Juan José, Salvador, Diana María y Graciela. Y miren que tengo los trimestres en el año, ¿cierto? Entonces resulta que nosotros ahorita estamos en diciembre y yo quiero comparar por trimestre cómo le fue a las niñas y cómo le fue a los vendedores. Denme un segundo. Juliana, muy buenas noches, bienvenida. Entonces, eso es lo que yo tengo que lograr. Mirar cómo es que voy a hacer. Entonces, miren que aquí nos está diciendo gráfico de barras internas, ¿sí? Recuérdenme en una cosa. Miren que por aquí en el manual, en la guía que estábamos mirando, miren que por aquí había una que nos ponía o que nos decía, miren, se utiliza para variables cuantitativas, por ejemplo, series mensuales, trimestrales o anuales, ¿sí? Entonces miren que aquí nos está diciendo una gráfica lineal sería bueno, ¿cierto? Bueno, entonces miren que según esto, ¿sí? Porque tengo los trimestres y tengo los vendedores. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo? Entonces, yo pretendo que ustedes me hagan un gráfico con estos datos. Pero miren lo que me están pidiendo. Yo quiero que me muestre un comparativo o trimestre por trimestre cómo les fue a las niñas primero. Entonces, miren que yo lo tengo claro. Entonces, yo quiero mirar cómo nos fue. Yo voy a hacer un análisis, pero miren, aquí me está diciendo de barras internas, ¿cierto? Pero cuando yo me voy a la guía, me dice que una gráfica lineal. Miremos a ver cómo nos da mejor. ¿Listo? Entonces,
Miren que ustedes acá, muchachos, yo puedo seleccionar todo mi gráfico. Todo mi gráfico es la parte que tengo datos. Miren que yo en ninguna parte estoy seleccionando el título, porque el título, cuando yo haga el gráfico, yo le puedo poner ese título a mi gráfico. ¿Listo? Entonces miren que yo selecciono mi información y yo ya le digo insertar y miren que yo le puedo decir gráficos recomendados o si yo no quiero esos gráficos, pues simplemente yo me voy a lo que necesito. Entonces mire que a mí dice columnas agrupadas, esta también, ¿sí? Mire que todo me lo está mostrando, aquí unas columnas apiladas, aquí unas barras agrupadas, ¿sí? Miren, apiladas, dispersión, embudo, embudo y miren, ¿sí? Entonces, aquí me dice todos los gráficos. Entonces, miren que aquí yo tengo una que son las columnas agrupadas y el otro, ¿cuál sería? ¿Cierto? Bueno, entonces miren que yo estoy mirando o estoy escogiendo eso. Pero por aquí hay uno que me dice el combinado. Miren cómo me lo muestra los trimestres por cada trimestre y cómo le fue a mis vendedores. ¿Sí ven? Cuando yo tengo eso. Miren que aquí me está diciendo. ¿Y acá qué era lo que nos decían? Una gráfica lineal. Ah, bueno. ¿Y qué pasa si yo me voy para líneas? Miren, las líneas de los vendedores. Ustedes dicen, profe, pero ahí no se entiende. Claro, no se entiende porque yo estoy mirando todos, ¿cierto? Recuerden lo que yo ayer les dije. Yo puedo seleccionar, pero en cualquier momento yo puedo cambiar de imagen o de gráfico si no me parece. Entonces, yo aquí le puedo poner, muéstreme por puntos, muéstreme este, mire que me los muestra separados, listo. Digamos que yo fuera a escoger este, yo le doy a aceptar y miren que por aquí el gráfico uy, discúlpeme, el gráfico me lo está poniendo, yo simplemente lo voy a arrastrar más abajo para yo poder mirar la información, ¿cierto? Entonces, como a mí me están diciendo, compare primero las niñas y luego los caballeros, entonces yo aquí, ¿qué hago? Recuerden, miren que lo tengo. Entonces yo le puedo decir a esto, voy a quitar a Salvador y a Juan José y le doy a aplicar, mírenlo ahí. Entonces, miren que aquí yo puedo observar los trimestres, miren aquí, el trimestre 1, ¿sí? Cómo le fue a Erika, cómo le fue a Diana y cómo le fue a Graciela, ¿sí? Miren que ahí nos está mostrando como el total de ventas por cada trimestre. Miren ahí, cómo nos fue en el trimestre 1, en el trimestre 2, en el trimestre 3 y en el trimestre 4 y el total. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo no quiero que me muestre los totales, solamente los trimestres. Yo quiero mirar en los trimestres cómo le fue. Miremos a ver las ventas. Entonces, miren, ¿qué me muestra con Erika Jimena? Miren a Erika Jimena. Comenzó con ventas por ahí de 30,000, subió hasta 100,000 y volvió a bajar. Entonces, según eso, ¿a quién fue que le fue mejor de todos? ¿A Diana o a Graciela? Miren ahí. Entonces, si ustedes van a mirar eso, entonces, ¿será que ese gráfico es representativo y me está mostrando? Pues, según eso, los puntos. Miren los puntos. Pero yo qué puedo observar ahí, que a quién le fue mejor, a Graciela, a Diana o a Erika. Entonces miren que aquí este gráfico tiende a confundir, porque si me está mostrando tres vendedores, miren que los puntos me muestra el valor, los valores. ¿Listo? Entonces, miren que ahí yo puedo mirar. Muchachos, ¿quién tiene el micrófono por ahí prendido? Que se escucha algo. ¿Quieren preguntar algo, no? Miremos quién nos escribió por aquí. Ah, no. Bueno, listo. Entonces miren que este gráfico nos tiende a confundir, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, no, cámbieme el tipo de gráfico. Entonces yo ya no quiero líneas, yo quiero columnas. Miren ahí.
Ah, ¿será que aquí ya es más diferente? ¿En unas columnas agrupadas o en el siguiente? Mire, ¿o qué puedo mirar? Vean acá, para que me muestre el porcentaje. Miren aquí, yo puedo escoger cualquiera de ellas para que me muestre. ¿Sí ven? Miren ahí. Entonces miren lo que me puede mostrar. ¿Listo? Miren que aquí también unas barras. Miren, si yo lo quiero mirar de diferente manera, miren este, digamos este, me gusta, voy a mirar y miren que aquí me lo cambia. Entonces miren que aquí me está mostrando ya por cada una en el trimestre cómo le fue. Entonces miren, ¿quién es el que tiene más poquitas ventas según esto? Mire que fue Erika Jiménez. ¿Quién es el que tiene más o menos la mitad de las ventas? Mire que Graciela. Pero ¿a quién le fue mejor? A Diana María. Mire todo lo que hizo. Entonces miren que aquí yo puedo estar observando las tres compañeras, las tres vendedoras que les fue mejor haciendo eso. Entonces, claro, van a pagar un incentivo o les van a dar algo por por mayor ventas vendidas. Entonces la comisión se la lleva Diana María. ¿Y qué pasa? Al que hizo más poquito, pues le van a mandar, o sea, como un llamado de atención diciéndole, ponga cuidado. Mire, ¿sí ven? Entonces miren que aquí yo estoy analizando quiénes, las muchachas. Pero alguien me dice, listo, ahora vamos a revisar a los hombres, Juan José y Salvador. Listo, miren acá. Entonces, ahí claramente se ve que quién le fue mejor a Salvador. Miren que a Juan José no le fue tan bien. ¿Sí ven? Miren. Entonces, observen ese tipo de gráfico o ese tipo de imagen. ¿Sí? Miren que yo aquí es cómo yo voy a trabajar. Miren cómo lo voy a entender. Entonces, miren que muchas veces yo no me puedo fiar de esto. Miren que a mí me dice, voy a trabajar la gráfica lineal, pero la gráfica lineal me tiende a qué? A confundir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me mostró lo que yo quería. ¿Dónde lo vine a entender mejor? Con un tipo de gráfico que, ¿qué? Que se llama barras agrupadas. Miren ahí, ¿sí? Y yo puedo ya utilizar colores. Miren aquí, Salvador y Juan José, por cada trimestre. Miren, acá él me está presentando, miren, por Salvador y los trimestres. Y miren la otra manera de presentar. Cambien. Arriba me va a presentar el trimestre y abajo o me va a presentar en los colores cómo les fue. Miren ahí. Entonces yo puedo mirar que a Salvador fue el que le fue mejor y a Juan José, miren que cualquiera de los dos me va a mostrar exactamente lo mismo. ¿Sí ven? Miren que si yo cambio de imagen, entonces a mí me va a mostrar la información que yo estoy tratando de observar. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, que así es como definen ustedes cómo lo pueden mostrar. ¿Sí ven? Miren todo lo que yo puedo hacer. Puedo cambiar de uno a otro. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que quiero? Ahora trátenlo de hacer ustedes. Miren a ver, ahora lo que yo quiero es que ustedes no lo dividan, sino que traten de entender y háganmelo con los cinco. A ver cómo les da. ¿Listo? Háganlo en 5 minuticos y ya miramos a ver cómo les funciona a ustedes para que sigamos adelante. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Entendido lo que hay que hacer? Trátenlo de hacer ustedes, a ver cómo les va y ya enseguida les pregunto, ¿listo? Ya saben, el que no, el que lo esté viendo por el teléfono y lo pueda practicar mañana, no hay ningún problema, pero los demás lo pueden realizar. ¿Listo? Vamos a hacerle pues. Muchas gracias.
Bueno, compañeros, cuéntenme pues, ¿cómo les acaba de ir? ¿Bien? Profe, bien, ahí pues ¿Listo? la mayor cantidad fue la que vendió fue más Diana María, por el análisis que Exactamente, acabo de hacer. exactamente. ¿Y de los hombres quién? ¿A quién le fue mejor? A Salvador. Sí, efectivamente. Exacto. Mire que en los valores totales también uno se da cuenta sin ser uno mago. Mire, Erika Jimena, 171. Diana María, 321. Y Graciela, 158. Entonces, a Graciela fue la de menos, Erika Jimena, 171 y Diana María, 321. Y los dos caballeros, mire que Salvador fue más. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir con este siguiente, que este me encanta porque miren acá, miren que ustedes ya han visto, ¿sí? Cómo hacemos los gráficos, ¿cierto? Pero miren acá, tenemos una hoja con negativos. Ahora, ¿cómo hago yo para representar un valor negativo en Excel? Miren acá. ¿Sí ven? Ahí les dejo la pregunta. Entonces, miren que aquí yo me tengo que ubicar siempre en el plano cartesiano. ¿Dónde quedan los positivos? A la derecha y arriba. ¿Dónde quedan los negativos? A la izquierda y abajo. Entonces, miren que yo puedo hacer un gráfico con negativos. Ustedes dicen, profe, pero ¿dónde están los negativos? ¿Dónde dice en el, vean, acá? Entonces yo tengo unos meses, tengo en el 2018 y en el 2019, ¿sí? Entonces yo quiero saber cuál fue el porcentaje. Miren, me dio menos el 9%, me dio el 43, ¿sí? El 17, el 53, me dio menos el 7%. Entonces, aquí es donde yo me la tengo que jugar. ¿Cómo es que voy a meter un gráfico negativo? Entonces, yo eso es que a eso los invito. Ubíquense en el plano cartesiano, hacia dónde quedan los positivos y hacia dónde quedan los negativos. ¿Listo? Solamente quiero es hacerles esa pregunta. Entonces, listo, como yo ya tengo claro que tengo los negativos, entonces, mire, yo voy a coger todo, ¿cierto? ¿Y yo qué voy a hacer? Pues simplemente insertar un gráfico. Vamos a mirar los gráficos recomendados que me muestran. Entonces, miren acá, ¿sí? Miren que aquí me los está mostrando, menos 5.000, pero no me los muestra para abajo. Y uno dice, mire, ¿cuál de todos esos será que me los puede mostrar? Miren que acá tampoco. ¿Dónde me los podrá mostrar? Entonces, yo voy a cancelar o le voy a decir todos los gráficos. Entonces, miren acá. Yo tengo aquí este, ¿sí? Miren acá. Vamos a mirar. Yo quiero mirar este. Aquí me lo está mostrando el gráfico negativo. Miren que no me lo está mostrando. ¿Por qué? Porque me aparecen todos los meses y aquí simplemente me está mostrando el 2018 y el 2019. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo le dé esto, yo voy a quitar el 2018 y el 2019 y déjenme solamente esto. Miren que aquí sí me lo va a mostrar en un solo color los negativos. Miren, tengo enero con un negativo, mayo con un negativo, julio con un negativo y diciembre. Entonces, ¿qué me está indicando eso? Que en esos 4 meses yo tuve pérdidas. Miren, ahí los estoy mirando. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy tomando el, esa variable de MOM, la diferencia. ¿Sí ven? Miren que si yo le llego a colocar este del 2019 y le doy a aplicar, miren que nunca me va a mostrar un negativo. ¿Sí? ¿Dónde me está mostrando los negativos? Pues única y exclusivamente cuando le pongo, muéstreme la diferencia entre ambos, que yo la puedo observar. Miren ahí.
y siempre me va a mostrar los negativos. Miren que él, sí, como yo les decía del plano cartesiano, de la mitad para arriba todos son positivos y de la mitad para abajo todos negativos. Miren que aquí me está mostrando este, solamente este, que lo tengo menos el 9%. El mayo, ¿cuánto me está mostrando? El 7%. Julio, ¿cuánto me está mostrando? El 10%. Miren acá, ¿sí? Y el último, que es diciembre, que me está mostrando ¿qué? Pues simplemente el menos 17%. Entonces, miren que también yo un gráfico también lo puedo mostrar en cifras negativas. Cuando yo tengo, miren que aquí yo solamente estoy utilizando ese, ¿cierto? Pero yo también puedo construir un gráfico haciendo el comparativo entre qué, entre estos meses. Miren, si yo aquí le inserto otro gráfico que me muestre un gráfico recomendado, miren que yo aquí ya puedo tener algo comparativo. Y miren que yo puedo utilizar los dos gráficos si yo los fuera a mostrar. Miren acá, ¿sí? Lo voy a poner aquí para yo mostrarlo. Entonces, ¿qué tengo? Aquí las cifras negativas y aquí la diferencia entre uno y otro. El azul es el 2018 y el naranja es el 2019. La diferencia entre ambos. Y miren, si yo quiero representar el tercero, listo, pero miren, haz que el tercero yo no lo seleccioné. ¿Cómo hago para ampliar esto? Miren que me dice seleccionar datos. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que voy a seleccionar todo. Miren, ahí ya me lo mete. Le doy a aceptar y miren que el gráfico, ¿qué? Miren acá. Ahí lo tengo. ¿Sí ven? Miren, menos. Pero ¿por qué no me muestra los menos? Miren, es eso lo que yo les digo. Miren que nunca me lo va a mostrar porque simplemente es la diferencia. Miren que aquí sí me pone menos 5.000, pero muestre dónde se ve esa variable. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes cuando vayan a mostrar un gráfico de ese tipo. ¿Listo? Con los negativos. Tienen que mirar primero cómo es. ¿Listo? Ahora, miren este. Un gráfico con máximos y mínimos. Y ustedes dicen, profe, ¿y cómo se hace eso? Entonces, vamos a recordar un poquito las fórmulas que nosotros estuvimos viendo, las fórmulas estadísticas, ¿sí? Si yo quisiera saber de estos valores que yo tengo aquí durante el año, las ventas realizadas, ¿cuál es la mínima y cuál es la máxima? ¿Ustedes qué me dicen? Pues yo simplemente, si a mí me preguntan eso, ¿cuál es la mínima y cuál es la máxima? Pues yo digo, la mínima de todas es en enero, que es 23.500. ¿Y cuál es la máxima? 130.000 de noviembre. Ahora, si ustedes le quedan la duda, miren, yo puedo mirar aquí, muéstreme cuál es la mínima y aquí cuál es la máxima y acá que me muestre el promedio, ¿cierto? Pero miren que ya les dije cuál era. ¿Y el promedio de las ventas cuál es? Si ustedes lo seleccionan y miran en la parte de abajo, en la barra de estado, miren el promedio, 72.641. Miren, aquí yo tengo el mínimo. ¿Cómo lo saco? Recuerden, mínimo. ¿Mínimo de qué? De este rango. Enter. Miren que me da 23.500. ¿Cuál es el máximo? Correcto. Vamos con el máximo. ¿Cuál es el máximo de todo esto? Miren ahí, 130.000. ¿Y cuál es el promedio? ¿Listo? ¿Usted quiere el promedio también? El promedio de los dos. ¿Cuánto me está dando? ¿Sí? No, yo quiero de todo este. Enter. 72.641, lo que me estaba mostrando ahora. Entonces, miren que si yo tengo eso y a ustedes le están pidiendo, muéstrenme un gráfico con máximos y mínimos, entonces, ¿yo qué voy a decir? Yo tengo que coger esto aquí
me voy para insertar, le doy un gráfico, ¿sí? Para mirar un gráfico recomendado. Entonces miren cómo me está mostrando. Entonces miren que yo puedo mirar este, ¿listo? Yo voy a dejar este. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren que cuando utilizo un gráfico de líneas y yo me paro en los elementos del gráfico, miren todo lo que tengo, ¿cierto? Miren que aquí yo solamente voy a poner que cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Enero y noviembre. Aplicar, mírenlo ahí. Ahí lo tengo. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Entonces, ¿dónde me da el mínimo? En enero. ¿Dónde me da el máximo? En noviembre. ¿Sí? Miren ahí. ¿Y cuál es el promedio? Ah, no, pues que el promedio sí es muy difícil. ¿Por qué? Porque no lo tenemos. Mire que lo pusimos afuera, pero da 72.000. Entonces el promedio daría por aquí en la mitad. Ese es el promedio entre los dos. Miren, un gráfico de máximos y mínimos. Si yo tengo claro el concepto de qué es un mínimo y un máximo, miren que ahí voy a sacar adelante lo que necesito de mi gráfico. Y miren que acá, pues yo simplemente aquí me está mostrando todo lo que yo puedo tener, ¿sí? Con una sombra, miren que absolutamente se me va a cambiar lo como él me lo muestra. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy utilizando que me muestre los máximos y los mínimos. Véanlo ahí. ¿Sí? Véanlo. ¿Sí ven? Entonces, si yo tengo el concepto claro, como les digo, que me muestre un gráfico de máximos y mínimos, miren que hasta ahí lo terminé. El gráfico más sencillo de todo. Por eso se lo saqué aparte para que ustedes vean qué es un mínimo y qué es un máximo y qué es el promedio. Entonces, miren que el promedio siempre va a estar en la mitad de los dos. Miren ahí. Y ya si ustedes pues quieren tener los demás puntos, pues simplemente ustedes qué le dicen, no, muéstremelos todos y listo. Véanlo ahí, cómo es. ¿Sí ven? Vean, ahí lo tengo. Listo. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda acerca de los gráficos? ¿Qué les retroalimento? ¿Qué les, qué les repito? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? ¿Qué dudas tienen, por favor? Ok, bueno, listo muchachos. Por aquí me responden que todo claro, pues listo, ¿sí ven? Entonces miren que los gráficos es una cosa muy sencilla, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber entender qué es lo que nos están pidiendo y para dónde vamos, ¿listo? Bueno, entonces miren que aquí hemos terminado de ver otro de los archivos, ¿listo? Yo lo voy a guardar. Bueno. Entonces, vamos a seguir por aquí con un nuevo tema que se llaman los mini gráficos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar a qué hace referencia eso. Entonces, dice, los mini gráficos es un gráfico que se inserta en una celda. Ustedes dirán, profe, un gráfico que se inserta en una celda. Eso sí es posible. Claro, eso es posible. Pero vamos a mirar qué es lo que hace tan especial que yo lo pueda representar en una celda. Entonces, miren, dice que se inserta en una celda de la hoja electrónica, de manera que te permite obtener una visión muy intuitiva de los datos que se muestran, ¿sí? Se utiliza para medir comportamientos o tendencias sin salirse de la tabla. Entonces, miren, ¿a qué hace referencia eso? Ya los vamos a mirar enseguida, ¿sí? Entonces, miren que cuando ustedes dirán, profe, ¿y usted por qué primero no nos enseñó los mini gráficos y luego los gráficos? No, hay que ver primero los gráficos. ¿Por qué, muchachos? Porque miren que los gráficos me está mostrando o me está
presentando la realidad de mi tabla como tal. Pero ya enseguida vamos a mirar a qué hace referencia con los minigráficos. ¿Listo? Miren acá lo que me dice. Utiliza el archivo, dos minigráficos y de acuerdo a cada una de las hojas de cálculo, aplica lo siguiente. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Yo les voy a enviar por aquí, por este WhatsApp, les voy a enviar, se me perdió, denme un segundo, aquí, yo les voy a enviar el archivo. ¿Listo? Para que lo tengan ahí. Bueno, ahí se los acabo de enviar. Cuando lo tengan, entonces por favor me hacen una señita para que lo empecemos a trabajar para que ustedes vean en qué consiste y cómo se trabaja. ¿Listo? Bueno, entonces muchachos, pónganle pues cuidado. Entonces, miren que cuando tengo la opción de mini gráficos, vamos a observar a qué hace referencia. ¿Listo? Entonces, miren que yo tengo una práctica 1 y tengo una práctica 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que primero que tengo yo que analizar acá? Entonces, miren que yo tengo en la tienda, en la práctica 1, tengo las tiendas, ¿sí? Tengo 10 tiendas. Y tengo mes por mes, enero, febrero, marzo, abril, hasta noviembre. Me hacen falta, me hacen falta la información de diciembre. Miren que yo ahí, yo voy teniendo cuántas ventas he tenido por cada mes, ¿cierto? Miren que hasta ahí nada raro. ¿Qué tiene de presentación esa información que está organizada en forma de tabla? Miren que tiene formato de estos, una información puesta en tabla. Cada uno tiene ¿qué? Su filtro para yo poder mirar algo va a ser eso. ¿Listo? Entonces, imagínense en ustedes que yo pueda meter un mini gráfico en esta celda. ¿A quién le cabe en la cabeza? Y uno dice, pero profe, si el gráfico siempre ocupa. No, pero como esto es mini, es algo pequeño. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cómo hago yo para meter un mini gráfico? Miren que aquí yo me voy también para la pestaña insertar y miren que aquí hay algo que se llaman mini gráficos. Cuando yo tengo unos mini gráficos, entonces yo tengo tres opciones de presentar los mini gráficos. ¿Cuáles son las tres opciones?
uno que son líneas, el segundo que es columnas y el tercero que son pérdidas y ganancias. ¿Listo? Entonces miren que ese tercero lo utilizan los contadores para un estado de resultados. Muéstrame cuánto he perdido y cuánto he ganado. Y entonces ustedes se seguirán preguntando, profe, ¿y cómo cabe un mini gráfico ahí? Entonces ya lo vamos a hacer. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para hacer un mini gráfico, miren que está claro que yo lo puedo hacer de tres maneras. Un mini gráfico en líneas, un mini gráfico en columnas. Entonces, miren que aquí yo tengo dos opciones de hacerlo. Y es algo parecido cuando yo hago un gráfico grande, un gráfico que me muestre la información. Entonces, si ustedes entendieron lo que acabamos de leer ahorita con la guía, miren que nos está diciendo algo que nos dice de una visión muy intuitiva de los datos que se muestran. Entonces, miren que aquí, ¿qué me va a mostrar como un mini gráfico? Entonces, aquí me va a dar un panorama de cómo me quedaría mi gráfico si yo lo hago de forma normal, de forma grande. ¿Listo? Entonces, miren que aquí, al igual que cuando voy a hacer el gráfico, yo tengo que seleccionar. Entonces, miren que yo voy a seleccionar, por decir algo, septiembre, octubre y noviembre. Miren que voy a seleccionar esos tres, ¿cierto? Y yo le voy a decir aquí, muéstreme o hágame un mini gráfico de líneas. Y yo le doy un clic. Entonces, miren que aquí él me abre una nueva ventana que me dice crear mini gráficos. Elija los datos para el grupo de mini gráficos. Entonces, mire que como yo ya había seleccionado un rango, miren que aquí está el rango de J2 hasta L9. Miren que si yo no quiero seleccionar nada, miren que yo me puedo parar o ubicar donde me va a quedar el mini gráfico. Miren que yo le digo líneas y miren que automáticamente me dice cuál es el rango. Y miren que él está ahí esperando a ver dónde de dónde voy a sacar los datos. Entonces, yo le puedo dar un clic con esta flecha o simplemente él, como está aquí, yo simplemente selecciono esto y mire que me lo coloca. Debajo me va a decir, elija la ubicación donde se colocarán los mini gráficos, que es donde estoy parado. Mírenlo ahí. Entonces yo aquí simplemente le voy a decir aceptar. Y miren, muchachos, que ahí me creó el mini gráfico. Miren, me cabe en una celda. Claro, ¿por qué? Porque simplemente son líneas. Miren, ahí yo tengo líneas, ¿cierto? Pero miren, muchachos, que cuando él me crea el mini gráfico, miren que él inmediatamente abre una pestaña que se llama mini gráfico en la cinta de opciones. Entonces vamos a mirar a qué hace referencia eso. Entonces miren que aquí yo tengo el mini gráfico. ¿Listo? Hasta ahí nada. Miren que acá yo le puedo decir con el primer icono o el primer botón me dice, miren que acá está, acá editar los datos. ¿Qué es? Editar ubicación y datos del grupo. Pues simplemente es como yo lo creo, que cuál es el rango de datos y dónde lo quiero. Hasta ahí pues no hay pierde con eso. ¿Qué puedo decir? Editar los datos de un mini gráfico. Yo los voy a editar. Miren, seleccione los datos. Yo puedo ampliar el rango a 4, a 5, a 6 datos, a los datos que yo quiero. Miren que me está diciendo solamente los datos. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tengo? Tengo también celdas ocultas y vacías. Miren. Entonces, miren que en la configuración de celdas ocultas es cuando yo oculto algunas celdas que no quiero que se vean. Entonces, miren que aquí por eso él me dice configuración de celdas ocultas y vacías. Dice mostrar celdas vacías como
como rango, cero o conectar puntos de datos con línea, o mostrar los datos en filas y columnas ocultas. ¿Sí ven? Si usted quiere mostrar o no mostrar, eso lo va a definir usted. Porque hay gente también que oculta para que no le muestre los datos. Entonces, eso lo tiene que definir usted. Bueno, entonces escuchen pues. ¿Listo? Ahí lo tengo. Bueno, entonces miren que acá es el tipo de gráfico que quiero. Miren que yo estoy ubicado en gráfico de línea. Si yo lo quiero, lo puedo cambiar por columnas. Miren que me lo cambio. Yo lo quiero que me lo muestre en estado de pérdidas y ganancias. Miren cómo me lo muestra. Entonces, ojo, miren que cada uno tiene su manera de presentar los muñequitos. Mire que aquí yo estoy mostrando uno en pérdidas y ganancias. Aquí en columnas y aquí en líneas. ¿Sí ven? Miren. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita, cuando me paren mini gráficos en columnas, yo voy a hacer las columnas. Y cuando me pare en estado de pérdidas y ganancias, pues voy a hacer eso. ¿Listo? Entonces ya saben que de aquí lo puedo escoger. ¿Listo? Bueno, ahora mire, ¿yo qué puedo mostrar? Y ustedes dicen, profe, ¿y eso a qué hace referencia? Miren que yo le puedo decir, muéstreme el punto alto, lo marco. Miren que me da el punto más alto. Yo le puedo decir, muéstreme el punto más bajo y me va a seleccionar el de la mitad. ¿Sí ven? Listo. Miren ahí, los quito. Muéstreme los puntos negativos. Miren que el punto negativo no me lo muestra. ¿Por qué? Porque yo tengo valores positivos, ¿cierto? Pero miren lo que pasa si yo le pongo a octubre un valor negativo, menos, y le doy enter. Miren que si yo me paro aquí y me pongo en el mini gráfico y le digo, muéstreme el punto negativo, miren que él me va a mostrar dónde yo tengo el punto negativo porque le puse un menos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso es lo que quiero que comprendan. Miren que él me encuentra un punto negativo, ¿sí? O un punto positivo. Si yo me paro y le quito el menos, pues simplemente enter, el punto va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no hay puntos negativos. Vean, por más de que lo marque, nunca me lo va a mostrar, ¿cierto? Miren que yo le puedo decir, muéstrame el primer punto y el último punto. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Septiembre y noviembre. Mire que el punto de la mitad, que es octubre, no me lo muestra. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, muéstreme el primero y muéstreme el último. ¿Listo? Bueno, yo le puedo decir, muéstreme los marcadores. Y los marcadores es que me le pone el punto a cada uno de los meses. Mírenlo, ahí está. A cada uno de los meses. ¿Listo? Miren, vamos para el siguiente, el estilo. Entonces, ustedes dicen, pero tan poquitos estilos. Ábranlo y miren todo como ustedes lo pueden presentar. En color amarillo con unos puntos, miren que él cambia a el color que ustedes quieran, como ustedes lo quieran mostrar. ¿Sí ven? Entonces, ustedes en un estilo es como si ustedes aquí en inicio yo le pusiera los diferentes estilos, estilos de celda, miren cómo me aparece, o dar formato a una tabla, o si yo no quiero ninguna de las dos, pues yo voy a hacer mi propio estilo. ¿Cuál es mi propio estilo? Pues yo utilizo un tipo, un tamaño, ¿sí? Más grande, más pequeño, con qué color de letra, con qué color de relleno, si lo quiero con bordes, si quiero un subrayado, si quiero una cursiva, una negrita. Entonces miren que yo le puedo poner o un formato cualquiera o yo puedo hacer el formato que a mí me parezca para mostrar. ¿Listo? Bueno, sigamos por acá. Entonces miren que aquí tengo los estilos, ¿cierto? ¿Qué tengo en el color del mini gráfico? Miren que si yo lo hago aquí, yo le puedo poner el color. Miren, inmediatamente se me cambia.
Y el color del marcador, miren, aquí dice puntos negativos. Si ustedes observan aquí, miren que el punto, aquí me marcó los marcadores, pero miren que yo los puntos negativos le puedo poner cualquier color. Si aquí no está el color que quiero, pues más colores y aquí tiene el estándar, la paleta de colores o usted simplemente escoge cuánto de rojo, cuánto de verde, cuánto de azul y el número hexadecimal y aquí va a obtener un color para usted colocar. ¿Listo? Entonces miren que yo puedo hacer eso, un color del marcador o del mini gráfico. Bueno, ¿qué vemos aquí en esto del mini gráfico en el grupo? Miren que yo tengo aquí el eje. ¿Qué tengo? Miren que aquí dice tipo de eje general. Si tuviera o si yo fuera a manejar fechas, miren que yo también tipo de eje fecha. Cuando lo activo, pues aquí no me va a hacer porque me dice seleccione el rango que contiene los valores de fecha, ¿sí? Entonces miren que yo no tengo ninguna fecha. Cuando yo tenga la fecha, pues simplemente lo selecciono y el gráfico se me va a adecuar a lo que yo quiero. Bueno, vamos a mirar acá. ¿Yo qué más tengo en eje? En eje, yo puedo mostrar el eje. Profe, ¿y qué eje? Miren acá, yo lo voy a mostrar. Miren que yo puedo trazar datos de derecha a izquierda, ¿sí? Opciones de valor mínimo y opciones de valor máximo. Es cuando lo utilizan los estadísticos. Miren que volvemos nuevamente. Profe, ¿y qué es eso? Miren que acá yo tengo miren que siempre está automático para cada mini gráfico el valor mínimo y el valor máximo. Pero ustedes le pueden decir igual para todos o un valor personalizado cuando ustedes lo vayan a trabajar. Miren que aquí lo tengo. Yo le quiero igual para todos. Listo, igual para todos. ¿Por qué? Porque lo tengo. Entonces, miren, eje vertical y eje horizontal, ¿sí? Entonces, miren que él por defecto siempre va a estar automático para cada mini gráfico, a no ser que lo tenga que cambiar. ¿Listo? Y miren que aquí, pues simplemente aquí, si yo quiero agrupar o desagrupar. Y aquí en borrar, pues mire, dice borrar mini gráficos seleccionados o borrar grupo de mini gráficos seleccionados. Si yo lo quiero borrar, lo borro y punto, miren, se me fue el dato. ¿Listo? Entonces, ¿qué me van a hacer ustedes ahora? Entonces, yo quiero que ustedes me hagan, ¿sí? Un mini gráfico o siquiera unos 3 mini gráficos. Háganme 1, 2, 3 y 4 mini gráficos. Ojo, el primero con 4 datos, el segundo con 3 datos, el que sigue con 5 datos y el cuarto con 6 datos. Pero miren lo que van a hacer ustedes. Ustedes ahí le pueden poner valores negativos. Póngale en siquiera a 1 o a 2 meses valores negativos como yo hice. Miren que yo aquí en octubre me paro y simplemente en la fórmula le pongo un negativo y le doy enter. Miren que acá en octubre es un valor bajito. Miren que en noviembre le voy a poner un menos y le doy enter. Y en este de 1000 también le pongo un menos. Entonces, lo que quiero es que me hagan 4 mini gráficos con estos primeros 4 datos. Háganme los mini gráficos a ver cómo les va. Y ahorita pasamos al gráfico de columnas para que ustedes vean otra cosa. ¿Listo? Vamos a hacerlo pues bien juicioso y ya enseguida ya estoy con ustedes. Amor, eso está por allá guardado en esa caja y hay que sacar. Mañana lo sacamos los dos y lo limpiamos. ¿Listo? No,
Ya me van a y programa y pero déjese iniciar con el ya que vamos allá. Pero ¿qué es eso? ¿Por qué tienes que ponerte a llorar? Por eso, hijo, por Dios. Yo le doy de acá, pero yo ya salí. No, no, calentémosle un poquito y ya, eso es lo de menos. Y tiene que comerme un leche. Ay, pero así no me amo, no, así no. ¿Tú tienes plata en la cabeza? No, no, no. No tengo, no tengo un leche. ¿Para qué le digo mentiras? ¿Qué necesito? ¿Cuánto necesito? Cualquier. No me llegan se los pago. Por ahí se quita el sello. Puedes estar con No, sí. Sí, pero eso. Sí, pues, y una bolsita hoy a buscar mi patrón, mi patrón, mi patrón. 4 partidos, me faltaba es cumplir los otros 3. Así es. Entonces, Sí, ya saben que no le pueden llamar a constar. No, no, la pocadita. oh, si deja con no hay problema. No, aquí está tu bocadillo, Patito, yo lo volteo. Ay, no. Voy a voltear más Carolina y algo. Díganos. Va ganando. De su presente como que puede. Ya, ¿tienes? Nos va a dar una con Cari. Díganos, díganos. Y el paso con el Murila también. Hay muchas propuestas. Los últimos lo tenemos ¿Por cuánto le damos años? Muy bien. para el mundial. A ver, yo tengo ahí esta. La de hombre, la mayoría. Pero no, con tranquila, no la tengo cuatro cosas. ¿Dónde para bailar todo el que hablan? Porque no me tengo la clase. No, mi amorcito, yo creo que no está hablando. Ya estaba grande, mi abuelo. Y no tienes. ¿Ah? Le estaba aburrida. Me llevaron a clase, pero estaba yo. No, tranquila, empezó a llover y después salir con Ah, ahorita, muy diferente. Verdad. Y te aburrieron de la olla. ¿Ah? no, me tiene todo aburrido, que ya las cosas de muchas cosas. Mira, si acá, Ah, mira, si acabo de pintar esa torilla, ¿no? vamos a pintar. Ah, Dios, Ya está mañana. ah, Dios. Y si usted tendría que hacer eso por la tarde con la abuelita dijo, usted le dijo, no, no sale de tres. Necesito que te La siguiente. terminar.
Cuando creo que hay una de Muchachos, cuéntenme pues, ¿cómo les acabo de ir? ¿Sí? Miren ahí el gráfico. Algo parecido. ¿Sí o qué? ¿Sí les dio o no les dio? Cuéntenme pues. Muchachos. Sí, profesor, se nos vio. Muy bien. Eso me gusta. Bueno, entonces, miren ahora. Entonces, miren que ahí yo tengo el gráfico de líneas. Ahora vamos a tratar de hacer un mini gráfico de columnas a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, miren que es lo mismo. Miren que si yo tengo o selecciono, si estoy acá, entonces yo también le puedo decir lo mismo. Insertar columnas, ¿cierto? ¿Cuál es el rango de datos? Pues yo puedo seleccionar los 3 o los 4 primeros datos y le doy a aceptar. Miren. Y miren aquí, ¿sí? Ustedes dicen, profe, pero ¿por qué este cuarto dato está más abajo? Miren, es porque está negativo. Miren, y como es poquito valor, entonces también, miren, ahí está. Si ustedes observan, miren que aquí en los gráficos que nosotros tenemos en los diferentes estilos, hay unos para arriba y otros para abajo, ¿sí? Miren que siempre va a haber el punto cero en toda la mitad, los positivos arriba y los negativos abajo, sino que aquí es porque es un valor muy pequeñito. Pero miren qué pasa si yo modifico ese 3 por 13.000 y le doy enter. Miren ya cómo se ve. ¿Sí ve? Miren que es muy diferente. Siempre el factor cero va a estar en toda la mitad, los positivos arriba y los negativos abajo. ¿Sí ven? Entonces, miren que aquí, ese mini gráfico de columnas, yo le puedo hacer la misma historia que le hice a quién, que le hice a al mini gráfico de las columnas. Miren que yo le puedo hacer todo lo que yo quiera. El punto alto, el punto bajo, miren. Entonces miren que aquí él me marca con rojo. ¿Cuál es el punto alto y el punto bajo? Miren que aquí yo le puedo marcar el negativo. ¿Y cuál me va a dar? Este. ¿Sí ve? Miren que no me va a dar ningún otro. Ahora, si yo quiero insertar aquí otro gráfico, miren lo que pasa. Miren que aquí nunca, ok, vamos a ver, miren que en este, yo seleccioné este, pero ¿por qué no me está mostrando si es último? Miren, yo aquí no me muestra y miren que acá sí me va a mostrar el quién, este valor negativo. Pero miren que es muy poquito, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ustedes modifican esto a 11? Ah, miren que ahí ya me lo va a dar. Siempre el valor negativo se va a representar en color rojo.
siempre se va a representar en color rojo. Entonces, miren que si yo estoy utilizando valores negativos, miren que él me los representa. ¿Sí ven? Y miren que si yo voy a hacer un mini gráfico de columnas, entonces así, si yo fuera a hacer un gráfico, ¿sí? Grande, miren que él no me va a sacar los valores negativos en eso. Él me los muestra como ahorita lo estábamos mirando, ¿sí? Con esos puntos negativos para abajo, ¿sí? Del plano cartesiano para abajo. Entonces, háganle. Eso es lo que quiero. Háganme ahora el mini gráfico de columnas, muévanlo, ¿sí? Háganlo, ¿sí? Y practiquen también unos 4 o 5 mini gráficos para pasar al de estado de pérdidas y ganancias. ¿Listo? Ensáyelo con eso, por favor, y me cuentan cómo les va. Estoy feliz. Estaba viendo una compañía que está en que me compra criollo. Yo hace mucho me he probado, yo hágale. Y quiero comer tres papas. Me dije que probara una, en serio. Ay, te regalaba otra. Claro, ahora te regalar. Hágale. Comió. Muy poquita la pobreza con así. Mis queridos aprendices, cuéntenme pues, ¿cómo les acabo de ir con este? Miren que estos no tienen como mucha ciencia ni como mucho problema, ¿sí o no? Miren que por eso en la guía nos dice es algo muy intuitivo, ¿cierto? Entonces, miren que ustedes acá en este tipo de gráfico, en el mini gráfico de columnas, miren que nos está presentando las columnas si les ponemos valores negativos, ¿cierto? Si no, pues él simplemente nos va a presentar
todos los valores positivos que él encuentre. Listo, miren que él nos lo va a presentar. Que si yo fuera a hacer un gráfico grande, pues un gráfico grande sí me lo va a representar, ¿cierto? Y miren que dio ahí, y miren otra cosa. Alguien dirá, profe, y yo puedo copiar el rango de ahí para abajo. Claro, miren acá. Yo puedo copiar este, ¿sí? Miren que los tengo aquí y yo lo puedo llevar hasta el último y miren que todos me va a dar. ¿Sí vio? Todos me van a dar. Y si alguien dice, profe, y si yo le quiero cambiar los datos, usted lo puede hacer en cualquier momento. Cambiar los datos, mire, los datos están estos, pero usted le puede hacer, yo quiero hacerle de todo el año, hágase de todo el año, mírenlo ahí, miren cómo le va a mostrar, ¿sí ven? Si hay puntos negativos, miren, ¿hay un punto negativo? No, solamente hay donde encuentre el valor negativo, ¿sí ven? Y eso aplica para cualquiera de los minigráficos. Miren acá. Entonces, ¿qué pasa con el estado de pérdidas y ganancias? Mire, lo mismo. Ustedes dirán, profe, y yo lo puedo copiar y todos me van a dar igual. Claro, o sea, no igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire que los valores todos son muy diferentes. Todos los valores son diferentes. ¿Listo? Bueno, entonces, mire. Y ya para el mini gráfico de pérdidas y ganancias, esto era lo que le gustaba utilizar a la señora contadora que estaba en la anterior empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese estado de pérdidas y ganancias es donde me va a mostrar dónde ha habido buenos rendimientos, ¿sí? Donde si algo me está dando pérdidas o ganancias. Entonces, miren, aquí es la misma historia. Si yo me voy para insertar, yo le digo, muéstreme el estado de pérdidas y ganancias del gráfico, es lo que me va a pedir. Siempre me va a pedir el rango. Entonces yo le voy a decir, muéstreme de julio hasta acá y aceptar. Mire, todo me lo va a poner así. Vamos a mirar dónde está el negativo. Mírenlo acá, el negativo. Y miren, muchachos, ¿qué hay de bueno en esto? Ustedes dirán, profe, listo, usted nos está mostrando eso. Eso me cabe en una serie. Pero, profe, yo lo puedo ver más grande. Claro, ustedes lo pueden ver más grande. Mire, yo selecciono todas las filas, ¿cierto? Y miren que si yo me paro en la intersección de alguna y la amplío, miren lo que va a pasar. Inmediatamente todo ese rango se va a abrir y aquí yo ya puedo mirar mejor. Miren esto. Entonces, quiere decir que solamente tuve pérdidas en un solo mes, que fue en el mes de septiembre. Miren, de resto, yo no he tenido ningún problema ahí. Miren acá. ¿Sí ven? Miren. Entonces, miren que todo lo de pérdidas y ganancias, se han establecido, me ha ido bien, miren lo que puedo hacer. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque yo dejé un negativo aquí. ¿Listo? Entonces, ahorita, muchachos, miren que usted en varias partes le pusieron negativos. Traten de hacer uno con pérdidas y ganancias a ver cómo les va. ¿Listo? Traten de hacer eso para ir terminando con este tema. ¿Listo? Hagan pues ese de mini gráfico de pérdidas y ganancias que les aparezca siquiera uno o dos o tres productos de las tiendas en rojo. Listo, miren. Listo. Háganlo a ver cómo les va. ¿Cómo va? ¿Va a ganar lo que? Ya sabes. ¿Y en dónde estamos dando? En la casa de mi casa. El chico de escuela. Oye, estos días de ganas de reír, no, oiga, los chelos. Y mi amor, entonces, no, para que uno se hace de lo del mal.
Por eso, no, no es eso. Por eso. Sí, pues algo. ¿Por qué? Porque no tienes madre que venir. No, con este los últimos que se y si me tiró los 30.000 que dijo que no era mentira. Ah, ¿sí? Eso de la apuesta no tiene los productos que la venda. Pues ya la perdió. Ah, bueno, pero no es nada. Claro. Y ahora que tiene con 263. Y entonces, no me la pongo, entonces, pero mire, usted con esos 260 pesos que lo crea, luego de una fuerza en la fuerza de ayer, pues le ganan 800. Y así va a hacer el ejemplo. Lo hace la otra vez que con 500. Y sale con 4 mejor. Cuatro cascos de para que así de al 105. ¿Cuándo? Si uno tiene que apostar a unos 270. Hombre, pero por la cantidad no sí. Tengo más, tengo que tener pesos también. Con la verdad, creo que necesitamos pensar. Bueno, bueno, listo, mis queridos aprendices, ¿o qué? Yo creo que ya fue un tiempo, ¿sí? Prudente para que hiciéramos todos los ejercicios, ¿sí ven? Y miren lo que yo ahorita hice. Si yo hago el primero, yo lo puedo copiar y miren que de ahí para abajo él se va copiando todo lo que yo necesito. Y miren que en la guía, pues simplemente, ¿qué nos dice? Inserta los 3 tipos de mini gráficos y revisa las opciones de configuración. Entonces, que eso fue lo que acabamos de hacer, que vamos metiendo gráfico por gráfico y ¿qué le hacíamos? En el mini gráfico, pues simplemente toda la configuración que uno podía hacer cambiar, mover, mostrar los puntos negativos, mostrar el último, el punto alto, el punto bajo, todo lo que yo puedo hacer. ¿Listo? Y miren que en la práctica 2 tengo algo similar. Miren lo que nos dice. Volvemos nuevamente en la práctica 2 donde tengo a los mismos vendedores, Erika, Juan José, Salvador, Diana, y tengo los valores de los trimestres. Y miren que aquí tengo una comparación, ¿cierto? Entonces, miren acá que nos dice la guía. Miren lo que nos dice. Inserta el mini gráfico de columnas y luego configura de tal manera que el gráfico no tome el valor general de los ejes, ¿sí? Entonces, vamos a mirar. Nos dice, inserta el gráfico de columnas. Entonces, miren que si yo estoy aquí para comparar, pues entonces, ¿qué le voy a decir? Miren que aquí yo le voy a decir insertar y le voy a decir columnas porque me está diciendo cuál de este, ¿cierto? Y listo, le doy a aceptar, mírenlo ahí, ¿cierto? Miren lo que nos está diciendo. Ojo pues, entonces ya insertamos eso, listo, el mini gráfico de columnas. Y luego configura de tal manera que el gráfico no tome el valor general de los ejes. El valor general. ¿Dónde está?
eje y mire que aquí dice, ¿qué pasa si yo lo quito? Miren, ¿sí me lo quitó? No. Mostrar eje. Vamos a mirar qué pasa si yo quito ese. ¿Pasa algo? No. Miren que no está. Está ahí, pero no me deja hacer absolutamente nada. ¿Qué pasa si yo voy a trazar los datos de derecha a izquierda? Miren. Entonces, si ven que él los cambia, si ven que él cambió, miren, si vieron lo que pasó, miren que yo lo estoy mostrando aquí como, miren, yo lo estoy mostrando aquí de izquierda a derecha. Y si yo lo cambio acá de derecha a izquierda, pues el gráfico se invierte. ¿Listo? Entonces, miren que aquí, ¿qué nos está diciendo? ¿Cierto? Miren que en cada uno tenemos algo que nos dice valor personalizado. Escriba el valor mínimo para el eje vertical. Entonces, digamos que yo le voy a poner aquí 10. Vamos a pasar a ver qué pasa si yo le escribo 10. Miren que eso va subiendo los porcentajes, porque siempre arrancan cero. Miren acá. Cuando yo le pongo un valor personalizado, miren, cuando yo le ponga en cero, miren que él ahorita, miren, vamos a hacerle otra vez. Miren, ahí está, él arranca en cero. Miren ahí. Cuando yo le pongo el eje vertical, ¿sí ven? Pero ¿qué pasa si yo lo pongo en valor máximo del eje vertical? Miren que está en cero. Pongámoslo en 50 a ver qué pasa para mirar algún cambio. Miren, él se pierde. ¿Por qué? Porque es un valor muy alto. Ah, listo. Vamos a rebajarlo, que no sean 50. Pongámoslo en 20. A ver qué pasa si me lo muestra. Nada. Miren este. ¿Qué pasa si lo ponemos menos 20? Miremos a ver. Mire, tampoco. Ay, 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 ¿qué hice? Pongámoslo nuevamente en cero. Aceptar. Nada. Vamos a mirar qué fue lo que hicimos. Mire, ¿qué pasa? Que es el valor máximo, ¿sí? El valor mínimo para yo poder jugar con él. ¿Cuánto le voy a poner? Para arriba, para abajo, ¿sí? Dependiendo. ¿Listo? Entonces, miren que aquí es dependiendo el trimestre. Miren, 25, 37, 70 y 38. Miren que acá, cuando yo ya tengo esto, yo le puedo decir, márqueme estos, de ahí para allá. Miren, y alguien dirá, profe, ¿y si usted lo copia, es igual que uno lo haga? Claro, miren, si yo le doy insertar, que en estos días me hicieron esa pregunta, yo quiero la de columnas, listo, ¿cuál quiere? Quiero esta. Miren que si le doy aceptar, miren cómo me invierte el gráfico. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque yo le estuve moviendo por acá los ejes. Miren. A ver, miren. Profe, ¿y por qué se invierte? ¿Se acuerdan que ahorita yo les dije que moví este eje y le dije trazar datos de derecha a izquierda? Miren los que ahí está volteado. Si yo vuelvo y los cambio, mírenlo, ahí está. ¿Cómo se vería? ¿Sí ven? Entonces, ojo muchachos, cuando ustedes cambien eso. Miren, yo vuelvo otra vez y vuelvo y lo cambio, ¿sí? Para que quede. Claro, miren que aquí ya me está mostrando. ¿Por qué? Miren, tengo el valor de 38.000, el 32 más abajo. Tengo el valor de 53 disparado y tengo el valor de 29. Miren que este gráfico que yo tengo aquí sería mentiroso. ¿Por qué? Porque yo lo volteé. Miren lo que dice, 38, 32. ¿Cómo va a ser que el segundo valor sea mayor que el tercero? Si el tercer valor es mayor. Entonces, a eso yo me refiero cuando ustedes vayan a hacer una comparación con mini gráficos. ¿Sí ven? Miren que yo puedo voltear los datos, agruparlos, reordenarlos, les puedo marcar, ¿sí? Dependiendo lo que yo vaya a mostrar, ¿sí? Porque yo tengo que asegurarme cómo lo voy a poner. Si en líneas, vean que alguien dice, profe, ¿y si yo quiero cambiar este por líneas, qué pasa? Él le cambia las líneas, mire.
Simplemente ustedes están haciendo. Y si quiero el de pérdidas y ganancias, pues ahí lo tengo. ¿Sí? Entonces miren que esto no le muestra a usted o no le deja sombras de duda. ¿Sí? Usted tiene que tener claro eso. ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Listo? Bueno, muchachos, hasta aquí hemos visto otro tema, el tema de los mini gráficos. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué sigue? Sigue una de las funciones más importantes que tiene Excel, una de muchas, ¿sí? Esta tercer guía, yo digo que tiene dos temas neurálgicos, uno o tres temas neurálgicos. Uno, las funciones de bases de datos. Otra, las tablas dinámicas y la otra, los gráficos dinámicos. Opciones fundamentales que uno tiene que saber utilizar en Excel. ¿Listo? Pero miren que ya queda 8 minuticos. Entonces, para no dejar esto zapoteado, entonces lo vamos a ver la próxima semana. Yo creo que en las dos sesiones, entre lunes y martes, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es de cuidado y toca poner o aplicar eh, todas las funciones que tiene. ¿Listo? Entonces, si ustedes pueden, ¿sí? Para la próxima clase, tráigase un poquito leído que es una base de datos. ¿Listo? Para que podamos trabajar con esto. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Bueno, muchachos, si no hay dudas, si no hay preguntas, les quedo muy agradecido por haber venido a la sesión de hoy. Les deseo una feliz noche y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Que descansen y que tengan un feliz fin de semana. ¿Listo? Cuídense mucho, Dios los bendiga, estamos hablando. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego, Gracias, profesor. chao, mucho gusto.